Casi un año después de su posesión, la Corte Provincial de Justicia iniciaba también el proceso de elección de su máxima autoridad, siendo entonces designada en el año 2022 la jueza María Fabiola Gallardo Rama. Gracias, eso sí, al trabajo comunicacional realizado por la ciudadana Mayra Salazar, quien se encontraba a cargo de su campaña. Y que por este trabajo, la señora Fabiola Gallardo, siendo una funcionaria judicial, desembolsaba de forma particular $2.500 mensuales para que lleve a cabo esta tarea. Más adelante vamos a ver cómo, después de 4 meses que ella le pagó el salario a Mayra Salazar, asumió este desembolso el señor Pablo Muentes. Y más adelante, una vez posesionado, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le otorgó un contrato y la pretensión era entregar un nombramiento para que la señora Mayra Salazar no esté al servicio de la justicia, sino al servicio de aquello que vamos a ver. Es aquí donde surge el vínculo de conformación de la cúpula de delincuencia organizada. ¿Y por qué? Porque en ese entonces Pablo Muentes ya tenía una relación cercana con 2 jueces provinciales, la señora María Fabiola Gallardo Ramia, en ese entonces presidenta de la Corte, y el ciudadano Johan Gustavo Marfetán Medina, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas. Como consecuencia de este nexo, Mayra Salazar es contratada, como ya referí, en primera instancia por Pablo Muentes, y que le encarga que sea Fabiola Gallardo quien le asuma el costo de su salario y que sea la relacionista para la gestión en la presidencia de dicha judicatura. Es que a la Fiscalía todavía no alcanza, la Fiscalía no alcanza a entender cuál es la labor de una relacionista pública en un despacho judicial. Vaya usted a saber. Así, estos honorarios, aquellos $2.500, fueron pactados en el domicilio de Pablo Muentes, quien, ya había referido, se encargó en primera instancia de dichos pagos Fabiola Gallardo y posteriormente asumió Pablo Muentes. Y aquí hago una reflexión. ¿Cuánto gana un funcionario judicial? Alrededor de $4.000, pero tiene $2.500 mensuales para desembolsar a su relacionista pública y en efectivo, además, ¿de dónde salen esos fondos? Vamos a ver. Es decir, una jueza y luego un asambleísta, que también, ¿cuánto gana un asambleísta para asumir el costo de una funcionaria que no estaba a su servicio, supuestamente? Porque el lugar de trabajo era en la Corte Provincial de Justicia, pero era el asambleísta quien asumía el costo de estos rubros. Pero como ya se cansaron y tuvieron la coyuntura de que haya asumido la presidencia del Consejo de la Judicatura otro ciudadano que también será parte de esta trama, le dieron la oportunidad de que la justicia le pague los honorarios para las actividades particulares. Ahí ya se afectan fondos de todos los ciudadanos. Sin embargo, lejos del rol convencional que tendría una publicista, la contratación de Mayra Salazar estaba destinada a instrumentalizar una dinámica criminal cuyos fines giraban en torno al control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, en los sumarios, en los cambios administrativos, así como la generación de la impunidad por intereses ilegales de Muentes, Gallardo y Marfetán. De esta forma, tendríamos claramente entonces ubicado a un grupo estructurado de 3 personas que ejercían el mando. Pablo Muentes, la dirección. Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida era claramente el beneficio económico, por medio de la destrucción
de la Administración de Justicia, utilizando, además, para ello, Troll Center en defensa de las críticas que levantaban los ciudadanos por las decisiones judiciales direccionadas a su favor, tratando además de maquillar y de manipular a la opinión pública. Es que tiene de todo este caso. No obstante, señor juez, como es común en todo grupo criminal, la cúpula necesita de varios colaboradores con el fin de poner en marcha sus pretensiones delictivas. Así, se hicieron presentes distintas intervenciones en algunos funcionarios judiciales y en otros casos, no funcionarios, pero sí funcionarios públicos y privados, y que han ayudado en beneficio de esta organización. ¿A qué causas me refiero? Vamos por orden, porque tenemos lista de causas. Primera causa, la causa muy conocida por los ecuatorianos, la referida Banco del Pacífico. Como un hecho previo de vital importancia para entender este caso, en los años 1989 y 1999, el Banco del Pacífico otorgó préstamos a los cónyuges, y aquí viene el rol de la señora Mónica Avelina Alvarado Bardi y a Pablo Bolívar Muentes Alarcón, cuya falta de cancelación de estos valores provocó que la entidad financiera inicie y ejecute los respectivos procesos de cobro, como es usual en una entidad financiera frente a un moroso. No obstante, el 13 de julio del 2020, los referidos cónyuges interponen una acción de habeas data en contra del Banco del Pacífico, pretendiendo justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, bajo la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda y que pague a Mónica Avelina Alvarado Bardi y a Pablo Bolívar Muentes Alarcón los valores por daños causados, ascendiendo estos a la cantidad de $4 millones aproximadamente. Para ser más exacta, $3.983.040,00. Para hacerle fácil, señor juez, le otorgan un crédito a la cónyuge del señor Muentes y a él por $383.000. No pagan la deuda, les cobran, pero hacen registrar unas notas mediante el abuso de un habeas data, y resulta que el que debía recibir el pago termina siendo el deudor y es combinado a pagar $3.983.000. Pese a la evidente ilegalidad del proceso de habeas data, el juez de la Unidad Penal Norte 2 del Cantón Guayaquil, de ese entonces, porque ya vamos a ver cuál fue el beneficio que recibió en ese entonces el doctor Reinaldo Efraín Ceballos Cercado, y aquí viene el rol del señor Reinaldo Efraín Ceballos Cercado, el 5 de noviembre del año 2020, acoge la pretensión de los demandantes y dispone al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Lo increíble de esto, señor juez, es que como recompensa por dicha decisión, el ciudadano Reinaldo Ceballos, posteriormente, no se demoraron mucho, solamente 4 días después de haber emitido la última resolución de ejecutoría en esa sentencia en el año 2023, fue designado como juez provincial del Guayas. Ahí está el beneficio. Y el 9 de mayo del mismo año, pese a que no cumplía los requisitos para dicho cargo, por haber sido destituido de su función como juez y mantener varios sumarios administrativos abiertos, pues a esa fecha el grupo estructurado ya se encontraba operando, conformado y ocupando altos cargos de poder y sobre todo de decisión sobre la administración de justicia. Sin embargo, el caso no termina con la decisión del señor juez Ceballos, del juez premiado por esa decisión. Pues como era obvio, el Banco del Pacífico presenta su respectiva apelación, cuyo conocimiento recae en otro de los intereses
integrantes de esta estructura. Me refiero a Johan Marfetán, Guillermo Valareso y Víctor Barra, quienes ratificaron la sentencia de su inferior. ¿Y qué pasa después? El Banco del Pacífico, viéndose perdido ante las ilegalidades en este proceso de habeas data, decide interponer un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentados por Mónica Avelina Alvarado Bardi y por Pablo Bolívar Muentes Alarcón. Y que dicho sea de paso, todas estas estrategias judiciales iban acompañadas de una campaña de comunicación que más adelante vamos a ver y a escuchar a través de este troll center que era manejado por la señora Mayra Salazar, funcionaria de la Corte Provincial, pero que le ayudaba a limpiar la imagen de los ciudadanos. Esta demanda recae en conocimiento entonces de la jueza civil Silvia Orozca Bisuero, quien decide declararla sin lugar. No obstante, el Banco del Pacífico apela esta resolución, siendo el tribunal conformado por Alfonso Reñada, Nelson Mesías Ponce Murillo y Lino Tumbaco los que deciden rechazar el recurso presentado y ratificar la decisión de la jueza de primer nivel por medio de voto de mayoría de los últimos dos jueces, porque el juez Ordeñana no quiso formar parte de esta estructura. Pero ¿cómo se conformó este tribunal, señor juez? En un primer momento, el ponente fue el juez Ulises Manuel Torres, quien no aceptó tampoco. Ni Ordeñana ni Torres aceptaron colaborar con las pretensiones de esta cúpula criminal. Por este motivo, Pablo Muentes solicita a Fabiola Gallardo y a Mercedes Villarreal, quien a la fecha se desempeñaba como directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, que por medio de un traslado administrativo se lo cambie al juez Ulises Manuel Torres a otra sala de la Corte Provincial del Guayas, porque no se sometía a la decisión del líder de esta estructura, y poniendo a uno que sí, poniendo al señor Lino Tumbaco Ramos Alberto, tal como consta en la acción de personal 04126 BP 09-2023-YE. Lino Ramos fue designado, movido a esa sala únicamente para ratificar esto. ¿Y cómo esperaban que caiga en esa sala? Más adelante, durante el desarrollo de la instrucción fiscal, van a ver cuál fue la metodología que utilizaron para desencriptar, para entender cómo funciona el sistema de sorteos de la Corte Provincial. Y ahí viene que la señora Mayra Salazar se dedicó durante 15 días a observar el ingreso de cada una de las causas hasta entender cómo funcionaba el sistema. De esta forma, señor juez, el líder del grupo criminal y su cónyuge, la colaboradora, por medio de tráfico de influencias, de cohecho y prevaricato, obtuvo un beneficio económico de alrededor de $4 millones, manipulando, jugando a su antojo con la justicia, con la colaboración y anuencia de funcionarios judiciales de la provincia de Guayas, pero no con un funcionario de nivel menor, con la anuencia de la presidenta de la Corte, con la anuencia de los jueces que se encuentran el día de hoy en esta sala de audiencias. Valores que por obvias razones saldrían de los ahorros lícitos de los ciudadanos, afectando también directamente a los bolsillos y por consiguiente al Estado, por cuanto que debemos tener en cuenta que el accionista mayoritario del Banco del Pacífico es la Corporación Financiera Nacional y que es una entidad estatal y que tiene fondos de todos los ciudadanos. Dos perjuicios, de los bolsillos de los ecuatorianos. Sin embargo, debería ser suficiente para tener un caso, pero este no es el único en el que han acudido ilegítimamente a un habeas data con la finalidad de obtener beneficios económicos.
De hecho, la misma dinámica se ha replicado en otros escenarios, como la apropiación ilegítima de tierras, en donde el factor común, a más de la ya replicada modalidad delictiva, es la familia, el dúo Muentes-Alarcón. ¿Por qué? Y ahora paso al rol del señor Fausto Alfonso Alarcón Gómez. Este ciudadano, primo de Pablo Muentes, acude a la figura también de una habeas data con la finalidad de apropiarse de varias hectáreas de terreno que no le pertenecían de forma legal. ¿Cómo empezó todo? Esto inicia con el terreno perteneciente a la familia de apellido Ramírez Nieto y que tenía un inmueble, un terreno ubicado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, cuya ficha catastral número 401 se encontraba adjudicada al Código Catastral 1.6.24.0.0, con detalle, para que no digan que la Fiscalía se inventa o que persigue, cuyo último propietario registrado es la compañía Royal Technology. No obstante, sin ninguna explicación, aparece una nueva ficha catastral registral con número 31, con el mismo código catastral del predio antes mencionado. Este documento se encontraba nada más y nada menos que a nombre del primo del señor Pablo Muentes, sin que éste conste en el tracto sucesivo de compras-ventas del Código Catastral 1.6.24.0. Es decir, señor juez, la ficha número 31 no contaba con soporte documental que la legitime. Pero pese a esto, la jueza Andrea Manos Salvas, paradójicamente, ordena anular la ficha inicial, la 401, la que tenía todo el antecedente, que sí contaba con ese tracto sucesivo de transacciones del mencionado terreno, y en su